Buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer la Nación diagnosticaba 823 nuevos enfermos con la COVID-19, lamentablemente 4 fallecidos. La Habana continúa con la más tensa situación epidemiológica en estos momentos, pero de estos temas estaremos conversando en solo minutos. Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompaña en este primer momento de conferencia la intérprete de lengua de señas, Eileen Coto, bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días para usted. Buenos días, Gisela, buenos días a todo el equipo que nos acompaña. Creo que hoy es el día de la radio, ¿no? El día de la radio. Me acordé más que ustedes, ¿no? Hoy es el día de la radio, los días de noche, y bueno, felicitar a todos los compañeros porque ellos también apoyan en la multiplicación de la información. Buenos días a la intérprete de lengua de señas y sobre todo a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia diariamente. Ahí todavía o lamentablemente con resultados hoy que dicen que es muy compleja el control, a pesar de todo lo que se viene haciendo. Finalmente se va a lograr, finalmente está hecho con una concepción que va a permitir el control, pero lamentablemente todavía con una cifra elevada de casos que traduce la transmisión de la enfermedad y con una cifra todavía de fallecidos que reitera la complicación o las complicaciones que pueden tener las personas que padecen esta enfermedad. Hoy, como empezamos la conferencia, informando el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer con la COVID-19. Uno es un paciente de 76 años de aquí de La Habana, del municipio Marianao, con el antecedente de ser contacto de un caso positivo, con un grupo de enfermedades que lo hacían vulnerable, la hipertensión arterial, un hipotiroidismo, una enfermedad cerebrovascular, una cardiopatía isquémica y una insuficiencia vascular periférica. Realmente es un grupo de comorbilidades, como se dice desde el punto de vista médico, que lo hacían muy vulnerable a evolucionar hacia un cuadro grave, crítico. Comenzó el día 3 de febrero con tos y falta de aire. Después de una estadía de 7 días en el hospital, 4 de ellos en terapia intensiva, se evaluó inicialmente por su médico de familia, se hizo el test de antígeno que resultó positivo, se ingresó desde el día 7 de febrero ya con un empeoramiento dado por falta de aire, una hipoxemia, una inestabilidad hemodinámica, es lo que lleva a que se ingrese en salas de cuidados intensivos. Del 8 fue incrementándose y lamentablemente en el día de ayer se tuvo una desorientación, comenzó con un cuadro súbito de falta de aire, sudoración y agitación, y hace una parada cardiorrespiratoria de la cual no es posible recuperarlo con las maniobras que se realizaron. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amistades y lamentamos mucho cada uno de los fallecimientos con esta enfermedad. El otro es un paciente de 85 años de edad, de aquí del municipio Playa en La Habana, también contacto de un caso confirmado, con comorbilidades, hipertensión arterial e insuficiencia venosa periférica, que comenzó con los síntomas el 26 de enero, falta de aire, pérdida del gusto, decaimiento. Cuando ya se acude a los servicios de salud, pues se ingresa inmediatamente, se hace el diagnóstico, tuvo una evolución que no fue buena prácticamente desde los inicios. De hecho, se encontraba en terapia intensiva desde hacía 9 días, estuvo 14 días ingresado y 9 días
en terapia intensiva. El 10 de febrero presentó un agobio respiratorio que fue necesario intubarlo y ventilarlo, y lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos a sus familiares y amistades nuestras condolencias. El otro es también un paciente masculino de 80 años de edad, también de aquí de La Habana, del municipio Plaza de la Revolución, también contacto de un caso confirmado, con antecedente de tener una cardiopatía isquémica, que tuvo una estadía hospitalaria de 4 días y un día en terapia intensiva. Desde el 4 de febrero comenzó con fiebre, tos seca y decaimiento. Se ingresó y ya tenía unos rayos X con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, y lamentablemente el 11 de febrero presentó un agobio respiratorio con hipoxemia severa. Fue necesario intubarlo, ventilarlo, y posteriormente hace una parada cardiorrespiratoria, de la cual no es posible su reanimación. Nuevamente condolencias a familiares y amistades. Y la otra paciente, una paciente que fallece en el día de ayer, una paciente joven. Siempre es doloroso un fallecimiento, pero es una persona joven que todavía, bueno, pues un poco más, ¿no? 39 años de edad, femenina, del municipio Cienfuegos en esta provincia, contacto de un caso confirmado, pero que lamentablemente tenía un grupo de comorbilidades que hacían muy penosa su enfermedad, ¿no? Linfomas, una púrpura trombocitopénica, que realmente las defensas disminuyen mucho. Esta paciente estuvo 18 días ingresada, 14 de ellos en terapia intensiva. Comenzó con fiebre, tos seca, diarreas, decaimiento y dolor abdominal. Estos fueron sus síntomas iniciales. Se ingresó, se hizo el diagnóstico. En un momento determinado fue incluso necesario hacer una traqueostomía, y lamentablemente, después de una evolución con muchas manifestaciones, pues presentó un empeoramiento clínico, y en un momento determinado hubo una inestabilidad hemodinámica, hace una parada cardíaca en asistolia, y tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, amistades. Anoche en la mesa redonda se explicó todo lo que se hace, cómo se adelantan protocolos de tratamiento, ya desde el momento que se ingresa un paciente, que ingresa sospechoso, pues se comienzan los protocolos de tratamiento, y los que han dado más resultados desde el punto de vista de lograr de que algunas personas, incluso a pesar de las comorbilidades que puedan presentar, pues no evolucionen al estado de grave o al estado de crítico en algunas ocasiones. Y lo que es más importante, que no fallezca. Bueno, de esta forma nuestro país amanece con 17.900 pacientes ingresados, una cifra elevada de pacientes ingresados, prácticamente 18.000, 3.386 sospechosos, en vigilancia 9.857 personas, pacientes, y confirmados una cifra inferior a la que teníamos ayer, 4.657. Estamos hablando de 91 pacientes menos, y que, como también hemos explicado y nuestra población conoce, pues es producto de las altas que se dan con la evolución de los pacientes que se recuperan, y que va disminuyendo el número de pacientes que permanecen ingresados. Ayer
18.181 muestras se procesaron en los 21 laboratorios que ya tenemos funcionando en nuestro país para el diagnóstico de la COVID-19. Nuevamente ya la provincia de Pinar del Río procesando 900 muestras, una cifra importante, Cienfuegos también, el CIDEN también, que eso nos permite pues incrementar el número de muestras que se procesan diariamente y lograr llegar a un poco más de personas que pueden tener la enfermedad. Como resultado del procesamiento de estas 18.181 muestras, se diagnostican 888 personas con la COVID-19. Lamentablemente, 65 más que en el día de ayer y una positividad de las muestras estudiadas de un 4,7%. Con este comportamiento ayer, pues ya el país acumula 2.124.774 muestras procesadas y 37.483 personas que han sido diagnosticadas con la enfermedad. Estamos hablando de una positividad de las muestras estudiadas durante toda la pandemia de un 1,76%. De todas las provincias se procesan muestras en el día de ayer, se analizan muestras y como ocurre prácticamente durante toda la pandemia, por lo menos desde hace 2 meses, La Habana con la cifra mayor, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río, Holguín, Ciego de Ávila, Matanza, en ese orden, pero realmente con un número de muestras de cada territorio en correspondencia con su complejidad epidemiológica. De las 888 personas que se diagnostican ayer con la COVID-19, 866, fueron autóctonos y 22 importados. Eso es lo que hace el total de 888. Y como pueden ver en el gráfico, y como yo dije inicialmente, pues un incremento, predominio de casos autóctonos, eso es lo que nos ha estado ocurriendo, pero un incremento en el número total de casos diagnosticados, que hablamos de 65 más, pero fíjense que la cifra más alta que hemos tenido en los últimos 10 días. Realmente es un número de casos que traduce, y ahora vamos a ver por territorio, realmente dónde es que tenemos una mayor transmisión, pero traduce la transmisión que todavía en nuestro país tenemos, en unos territorios más, en unos territorios menos, en todos mucho riesgo y la necesidad de que se cumplan todas las medidas. El 94% de todos los diagnosticados ayer con el antecedente de ser contacto de un caso positivo. Fíjense que siempre resalto la importancia de este grupo de riesgo. Y ya en el acumulado el 85,5%. Ayer 23 personas, el 2,5%, con fuente de infección en el extranjero, 22 personas, y ya se acumulan el 11,7% de todos los diagnosticados, pues tienen fuente de infección en el extranjero. Ayer quedaron 31 de los pacientes diagnosticados sin lograr precisar su fuente de infección, en lo cual se trabaja de forma tal de poderlas identificar. Siempre en el día, dése cuenta que a veces muchos de estos casos que se confirman salen en el horario de la tarde, el informe del laboratorio termina en el horario de la tarde, en el horario de la noche, y pues entonces se va a precisar todavía más la fuente de infección. El 2,5%, como dije, está vinculado a viajeros internacionales ayer, y cuando hacemos el análisis del 1 de noviembre a la fecha,
pues estamos hablando de que el 33,4% de todos los diagnosticados pues están relacionados con viajeros internacionales. Este representó en un momento determinado un grupo de mucho riesgo, de mucho valor epidemiológico en la transmisión, lo cual indiscutiblemente con la reducción de los vuelos, con las medidas que se aplicaron desde el punto de vista del control sanitario internacional, pues ha ido bajando este comportamiento. Por provincias, que nos dice dónde tenemos las mayores complejidades. Pues ahí tenemos a la provincia de Pinar del Río. Vamos a ver, disculpen, déjenme decir primero la totalidad de los casos diagnosticados. Por provincias, La Habana con la cifra mayor, 433. Guantánamo, todavía una cifra muy elevada, 111 casos confirmados ayer. Santiago de Cuba con 105 casos confirmados, también elevada. Fíjense que La Habana, Guantánamo, Santiago, con cifras muy elevadas todavía, a pesar de todas las medidas que se vienen aplicando. Pinar del Río 56, Camagüey 28, Villa Clara 26, Matanzas 25, Holguín 24, Ciego de Ávila 23, Mayabeque 18, Artemisa 10, Cienfuegos 9, Las Tunas 8, al igual que Santi Espíritu, y el municipio especial Isla Juventud, 3 pacientes diagnosticados y 1 de la provincia de Granma. Del sexo femenino el 48,4% y en el acumulado representa el 48,8%. El masculino con el 51,2% en el acumulado, pues una cifra superior. El 48% de todos los diagnosticados ayer, asintomáticos totalmente. Es un porciento que es elevado, es característico de la enfermedad, pudiéramos decir que es un poco inferior a lo que habíamos tenido en etapas anteriores, pero sigue siendo elevado en correspondencia con esta enfermedad. En el acumulado, el 55,1% de los confirmados en Cuba han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades. Menores de 20 años, a pesar de los mensajes, a pesar de las excelentes informaciones, anoche mismo en la mesa redonda veíamos a la doctora Lisset explicar bien los detalles de las complicaciones. A pesar de eso, todavía es una cifra muy elevada. Ayer se diagnosticaron 120 niños jóvenes de 20 años o menos con la COVID-19. Y de ellos, de esos 120, 110 en edades pediátricas. Estamos hablando de 18 años y menos, incluyendo lactantes de la enfermedad. Ya con estos 110 que se diagnosticaron ayer, pues se acumulan 4.086 en este grupo de edad que han sido diagnosticados. Anoche activos, ingresados con COVID, con la prueba del PCR positiva, 639. Y ya se ha recuperado el 84,1% de todos los que han tenido COVID. Ninguno en estado grave. Y como ya ayer decíamos, reiterar que febrero es un mes de mucha alarma. Solamente decir que febrero supera el total de pacientes confirmados en el año 2020, que fíjense que fue de 1.282. Supera la cifra de todos los casos que hubo en este grupo de edad en el año 2020. Démonos cuenta del riesgo que estamos corriendo con este número tan elevado de niños. Algunos, fíjense, con comorbilidades incluso, que los hacen más vulnerables, que estamos diagnosticando diariamente.
De 20 a 39 años, 292, de 40 a 59, 290, y de más de 60, el otro grupo de mucho riesgo, 177 personas se diagnosticaron ayer con la COVID-19. 22 casos importados de las provincias de Pinar del Río, 1, del municipio Sandino, de la provincia de La Habana, 6, 4 de Playa, y de Regla y de San Miguel del Padrón, 1 de cada uno. Los 2 que se diagnostican en Matanzas son del municipio de Cárdenas, los 3 de Villa Clara del municipio de Santa Clara, un caso en Santi Espíritu del municipio Tahuasco. En Camagüey los 4 casos importados que se diagnostican pues son del municipio Camagüey. En Holguín los 2 casos importados del municipio Holguín, y en la provincia de Guantánamo se diagnostican 3 casos importados del municipio de Baracoa. Por países de Estados Unidos, de Norteamérica, 8 importados ayer, de Rusia 4, de Brasil y Panamá 2 de cada uno, y de España, Italia, Alemania, Suiza, Bolivia y Francia, un paciente importado diagnosticado ayer de cada uno de ellos. Un extranjero se diagnosticó con la enfermedad ayer, que es un norteamericano, procedente de este país. Cifra muy elevada de casos autóctonos, 866, como habíamos dicho anteriormente. Esos 866, un número elevado todavía en Pinar del Río, 55 de los municipios Pinar, el mayor número, Pinar y Minas de Matajambre han estado marcando una cifra elevada en los últimos días. Pinar ayer con 26, Minas de Matajambre con 9, Consolación del Sur con 6, San Juan y Martínez con 5 casos autóctonos, San Luis 4, Mantua 2, Iguane, Los Palacios y La Palma con un caso autóctono, o sea, una cifra elevada y una dispersión en su territorio. Artemisa diagnostica 10 casos autóctonos, 3 del municipio de San Cristóbal, 4 de Artemisa, y del Mariel, San Antonio de los Baños y Huira de Melena, un caso autóctono de cada uno. La Habana con la cifra más alta, 427, inferior a la de ayer, pero con una cifra elevada, y también con una dispersión importante, como se puede ver ahí, de La Lisa 46, de Centro Habana 45, de Plaza de la Revolución 38, al igual que de Boyero, de Arroyo Naranjo 35, de Habana Vieja 31, igual que Cerro, de 10 de octubre 28, de San Miguel del Padrón 26, de Habana del Este 24, Marianao 23, Playa 18, Guanabacoa 17, Cotorro 14, y del municipio Regla un total de 13 casos. Cifras elevadas, dispersión importante en La Habana, mucho riesgo. Su Consejo de Defensa, ayer veíamos que aplican nuevas medidas de restricción. Disculpen que me detenga aquí, pero creo que la reflexión del día de mañana, de mucho valor, el Día del Amor y la Amistad, que todos disfrutamos, que todos compartimos con nuestros seres queridos, pero mucho riesgo. No olviden nunca lo que nos está pasando como consecuencia, entre otras cosas, del fin de año, de las fiestas de fin de año, de principios de año, y fíjense el número, de lo difícil que nos está haciendo controlarlo. Seguro de que lo vamos a controlar, pero lo difícil que está haciendo controlarlo, los gastos que se están haciendo y que la afectación que tiene para nuestra economía, y lo que es más lamentable, las personas que han fallecido como consecuencia de este incremento.
Mayabeque con 18 casos confirmados. Del municipio San José 13, Madruga 1, San Nicolás, Guine, Batabanó y Melena del Sur con 1 cada uno. Matanzas 23 y como también ha ocurrido durante las últimas semanas, el municipio Matanzas con la cifra mayor 12, pero Cárdenas con 8 casos, Jagüey Grande con 2 y Pedro Betancur con 1. Los 5 casos autóctonos de la provincia de Cienfuegos de su municipio cabecera, los 23 de la provincia de Villa Clara, pues 16 de Santa Clara, de Placetas y Manicaragua, 3 de cada uno, y de Ranchuelo 1. Disculpen, de Cienfuegos son 9, los 9 del municipio cabecera. De Santi Espíritu 7 casos se confirman ayer. Municipio cabecera 4, Tahuasco, Fomento y Cabaiguán con 1 cada uno. Ciego de Ávila 23 casos confirmados ayer. De Venezuela 6, de Morón 5, de Ciego de Ávila cabecera 6 también, de Morón 5, de Chambas 3, de Baraguá 2 y de Majagua 1. En Camagüey se diagnostican 24 casos autóctonos. Municipio Camagüey con 20, Esmeralda, Nuevita, Vertientes y Florida con 1 cada uno. Las Tunas diagnostica 8 casos autóctonos, 6 de Amancio y 2 del municipio de Las Tunas. Holguín 22 autóctonos, 12 del municipio de Holguín, 5 de Moa, al igual que 5 de Mayarí. Granma diagnostica un caso autóctono en el día de ayer. De Santiago de Cuba una cifra elevada, estamos hablando de 105 casos autóctonos. Santiago de Cuba, municipio cabecera, con la cifra mayor 88. Guamá con 7, Songolamaya con 5, Mella con 3 y Palma y Contramaestre con 1 cada uno. En Guantánamo todavía una cifra elevada de casos confirmados y de casos autóctonos. Estamos hablando de 108 casos diagnosticados ayer. Guantánamo, municipio cabecera, que es la que ha estado teniendo la mayor afectación con 77, San Antonio del Sur con 15, Baracoa con 7, El Salvador con 5, Eimías, Maicí, Manuel Tames y Caimanera con 1 cada uno. Ahí también la provincia de Guantánamo con una dispersión. Y el municipio especial Isla de la Juventud, que también ha estado teniendo casos todos los días, pues con 3 casos autóctonos en el día de ayer. Eso hace que la tasa de incidencia de casos confirmados de Cuba sea hoy superior a la de ayer, 110,32 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos en nuestro país. Que esto, como siempre esclarecemos, no incluye los casos importados. La Habana con la mayor tasa, 287,66, superior a la del día de ayer. Guantánamo igualmente superior, 272,73. Santiago de Cuba también incrementa su tasa, 174,39. Y el municipio especial Isla Juventud, discretamente inferior, pero muy elevado, 136,56 por 100.000 habitantes. Siempre decimos, las provincias de Santi Espíritu con 18,15, superior a la del día de ayer. Ojo, la provincia de Granma inferior con una tasa de 14,31 y la provincia de Las Tunas con una tasa de 10,13, pues son las provincias con tasas de incidencia de casos confirmados menores en nuestro país. Los municipios que aportan el 50,8% de todos los casos diagnosticados se mantienen 8 de la provincia de La Habana, 1 de Guantánamo, 1 de Mayabeque,
uno de Pinar del Río y una de Santiago de Cuba. Fíjense cómo el Centro Habana pasa a un primer lugar. De todos los municipios que más aportan casos, es la que tiene la tasa más elevada. Claro, es un municipio con una complejidad que todos los que hemos transitado por ahí, en algunas ocasiones trabajado ahí, pues sabemos la complejidad de esto, y donde, como es natural, las medidas de restricción tienen que ser todavía más fuertes. Tasa de 542,83. Guantánamo, municipio cabecera, una tasa de 534,98. Pero en La Habana también, Habana Vieja le sigue, Plaza, Regla, Cerros, Cotorro, 10 de octubre y Marianao. Tienen tasas que aportan de conjunto con los otros el 50,8. Está en Pinar del Río, Minas de Matahambre, lo veníamos diciendo. Está en Mayabeque, Madruga. Está el municipio Santiago de Cuba. Y son los municipios que aportan, reitero, el 50,8% de todos los casos de nuestro país, y son los que tienen las tasas de incidencia superiores. Si quiere, vamos al final de donde están las curvas en dos cuadros, y vamos a ver las curvas de las 6 provincias que están en los 6 primeros lugares de acuerdo a las mayores tasas. Pinar del Río, ustedes la ven ahí, parece que quiere mantenerse en una meseta y tal vez comience a disminuir. Santiago de Cuba, todavía alta, aunque con una tendencia tal vez a una meseta, pero muy alta. La Habana, lamentablemente, un incremento. Mayabeque también. Guantánamo, ahí no acaba de descender. Y el municipio especial Isla de la Juventud, aunque el último día se ve una inflexión, pero realmente con cifras muy elevadas. Y seleccionamos también 4 provincias en las cuales están trabajando. Todas las noches nos lo explican los equipos de trabajo en las videoconferencias, pero que está costando complejo. Villa Clara, que se ha mantenido alto. Granma, que ha ido incrementando a pesar de, yo reitero, es la provincia que tiene la segunda más baja de este país, 14,31, pero ojo que se ha ido incrementando, y Santi Espíritus y Ciego de Ávila, que se mantienen ahí. Creo que es aquí, o sea, riesgo tenemos en toda Cuba, no, porque además los cubanos nos movemos por todo, a pesar de las medidas de restricción, a pesar de que hay que sacar permiso para moverse en muchos lugares de un lado para otro, pero bueno, se mueven los cubanos. Y ahora con el día de mañana, pues todavía un poquito más. Y en La Habana, el movimiento entre los municipios también es importante. Y riesgo en todos los lugares. Pero siempre resaltamos las provincias, los municipios, donde la transmisión es todavía mucho más importante. Y si decimos que el 40 y pico por ciento, el 50%, y en una ocasión llegamos a tener hasta el 70% de los pacientes asintomáticos, realmente la única solución que tenemos es protegernos. Y como dije ayer, de ser posible, con 2 nasobucos o un nasobuco, para no engañarnos, que tenga doble capa, 3 capas, que permita una protección, además del distanciamiento, de las soluciones desinfectantes, pero eso como la medida más importante en estos momentos. En resumen, de los 37.483 personas que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, hoy ingresados 4.657, el 12,4%, cifra elevada, discretamente inferior a ayer, pero cifra muy elevada. De esos 4.657, 4.588, el 98,5% con una evolución clínica estable. Tuvimos que mencionar el fallecimiento de 4 personas ayer con la COVID-19 y con esto ya la cifra de fallecidos
se incrementa a 261, que da una letalidad del 0,7%, discretamente inferior a la del mundo de 2,19 y a la de las Américas de 2,33. 2 personas se evacuaron al inicio, 54 confirmados han retornado a sus países. Ayer una cifra de 975 altas, son 87 más que el número de pacientes diagnosticados, y eso es lo que permite un balance positivo, como también ya nuestra población conoce y maneja, y permite que el número de activos vaya disminuyendo, el número de pacientes positivos que están ingresados en nuestros hospitales. Y con estas 975 altas del día de ayer, pues ya 32.509 personas que han tenido COVID-19 en nuestro país se han recuperado, es el 86,7%. Cifra muy elevada de pacientes con COVID en terapia intensiva, 69 pacientes confirmados, y lo que es todavía más grave, 37 críticos y 32 graves. Son cifras elevadas, se trabaja intensamente, como también explicó anoche la doctora Diana Morales, se hacen modificaciones en los protocolos de tratamiento, pero el riesgo muy elevado. En resumen, con el cuadro que nos permite a golpe de vista darnos un poco de cuenta de la complejidad, pues ya en el mes de febrero ya tenemos 9.891 pacientes diagnosticados, que estamos hablando los 12 días, los 12 primeros días del mes de febrero, o sea, no es ni la mitad del mes, los 12 primeros días del mes de febrero es una cifra que, comparada con la más alta que tuvimos, de 15.536 en enero, pues se darán cuenta del incremento que tenemos. Y ya con un acumulado de 45 personas que han fallecido, pues también una cifra elevada. Pudiéramos decir que la letalidad es del 0,45, que es una letalidad baja, pero esto está dado por el alto número de casos que se han confirmado. Mucho riesgo, mucha transmisión todavía, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando cada vez con más intensidad y con más autorresponsabilidad. Así es, doctor. Le propongo una pausa pues para sí, hacer el resumen de la jornada antes de conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Ayer La Nación confirma al cierre del día de ayer 888 nuevos pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. Lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad por 3 jornadas consecutivas. La Nación reporta 3 fallecidos, 3 decesos. Lamentablemente, La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba continúan siendo las provincias con mayor transmisión del virus. Por tanto, tensa la situación, exige conductas más responsables, comportamientos saludables. Vamos al análisis de la situación internacional tras la pausa. Y entramos en el segundo momento de conferencia para conocer de inmediato la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada. Bienvenida. Y reiteramos a esta hora que La Nación, Cuba, confirmó 888 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 4 cubanos fallecieron como consecuencia de la enfermedad. Doctor, en el mundo hoy destaca una noticia, y es justamente que ya en Europa algunos investigadores hablan de que posiblemente la enfermedad pudiera convertirse en endémica
para el mundo. Una idea incluso que usted había manejado en determinadas ocasiones durante el análisis, hasta qué punto podría convertirse la COVID-19 en una enfermedad endémica, hasta qué punto no. Hoy algunos cables de prensa están referenciando estas investigaciones desde Europa. Sí, es un término que se utiliza en epidemiología, que se maneja por todo el personal de salud, que es cuando ya se mantiene, o sea, ya no es una cifra elevada, ¿no?, sino que se mantiene una cifra de casos habituales en los años, se va manteniendo una cifra, eso es una endemia. Por ejemplo, en Cuba hablamos de endemia cuando hablamos de las enfermedades respiratorias agudas, una endemia de las enfermedades, una endemia de las diarreas. Diarrea, siempre hay un número de casos con diarrea que se atienden, se hacen los tratamientos. Hay periodos del año que ya eso viene, una endemia, el comportamiento estacional, que depende de la estación del año, del periodo del año. Por ejemplo, las respiratorias, las influencias, otros virus respiratorios, el incremento en los meses de frío fundamentalmente, por la característica de los virus que la producen. En el caso de las diarreas, pues la endemia, ese comportamiento estacional, en los periodos del año más caluroso, donde hay lluvia, que todo tiene que ver con un incremento de la circulación de algunos microorganismos, con alimentos que se echan a perder, que se contaminan. Eso es endemia. Entonces, siempre desde el principio se ha manejado si esta enfermedad en un momento determinado se logre controlar, lo cual no se ha logrado todavía, vamos a ver ahora las cifras del mundo, pero se logre controlar a una cifra que no sea la barbaridad que estamos teniendo hoy. Hoy el mundo diagnosticó más de 500,000 de personas con COVID, entonces realmente eso se irá logrando con las vacunas fundamentalmente. Pero sí ya parece ser que todo avisora a que va a quedar un número determinado de casos, que eso dependerá de las acciones que se hagan en cada uno de los países, de la efectividad que tenga la vacuna y por qué tiempo me va a proteger. Porque, por ejemplo, todos los años en nuestro país y en muchos países del mundo, por no decir que todos, se hace la vacunación antigripal, le llaman, que son las vacunas que se ponen contra los virus de la influenza. ¿Por qué? ¿Por qué me la pones este año y el año que viene me la vuelves a poner? Ah, bueno, porque la inmunidad que deja no garantiza ni un año de protección, es de meses. Si este va a ser el comportamiento de la COVID, pues habrá que hacer campañas todos los años de vacunación contra la COVID. Y tal vez, yo no digo que sea así, acuérdate que todo esto, ahora que tiene un año de evolución, todo esto se está investigando mucho en el mundo y en Cuba, y es posible que quede una endemia, que sea una cifra determinada como tal, como ocurre con las respiratorias, como las diarreas y con algunas enfermedades de este tipo. Eso es lo que pudiera pasar, pero te reitero, mira, hay algunas, ayer leíamos una noticia de que en el Congo nuevamente ha habido un número de casos de ébola. Todos conocemos el ébola, fue una especie de pandemia, no, realmente fue una epidemia muy centrada en el África y que ocasionó, porque es una letalidad muy elevada, una cifra muy alta de fallecidos. Tuvimos la honrosa participación de brigadas médicas cubanas en el control de la misma, pero de momento hay rebrotes, pero no es la situación de la pandemia que tiene ese no es el comportamiento de una pandemia ni de una endemia en estos momentos. Ayer te decía que en el mundo 548.419 casos se confirmaron, o sea, más de 500,000 de personas con COVID-19 fueron diagnosticadas ayer. Ya eso hace que se acumulen, se acumulan 108.523.250 personas
con COVID diagnosticada en el mundo desde que comenzó esta pandemia. Lamentablemente fallecieron ayer también una cifra muy elevada de personas, 16.760 con COVID-19. Y ya la cifra acumulada, pues ahí ustedes la tienen, 25.445.497, perdón, 2.384.546 personas que han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19. Esto da una letalidad del 2,19%. Activos ayer había un total de 25.445.497 personas que en el mundo ayer estaban activas a la COVID-19. Las Américas, epicentro de la enfermedad, que ya representa, o que representa ya desde hace varias semanas, en el día de ayer el 44,96% de todos los casos del mundo, pues también diagnosticó una cifra elevada, 241.447. Y ya la cifra de confirmados, ahí la tienen también, 48.801.883 en la región de las Américas. Activos, una cifra elevada, 11.367.569. Y fallecidos, una cifra también muy elevada, 1.141.741, lo cual hace una letalidad del 2,33%. Por último, vamos a ver los países que tienen una mayor tasa de incidencia. Ahí está, los que tienen un mayor número de casos: Estados Unidos de Norteamérica, la India, Brasil, Rusia y el Reino Unido. Los que tienen en este orden mayor número de fallecidos: Estados Unidos de Norteamérica, en segundo lugar Brasil, tercero México, la India en cuarto y el Reino Unido en quinto. Y ahí, con los datos que recogimos anoche, hasta las 8 de la noche del 12 de febrero, pues hicimos una tabla donde se ponen los 7 países que mayor tasa de incidencia tienen. Y ahí ustedes pueden ver, no sé si la tienen para poner en pantalla, pero que la cantidad de casos por millón de habitantes en los Estados Unidos de Norteamérica, 84.624. Es la cifra más alta que de todos los países. Fíjense que el mundo es de 13.868, Estados Unidos 84.624 personas con COVID por millón de habitantes. Esto permite evitar el efecto de la población. La India con 7.853, Brasil con 45.774, muy elevado. Rusia 27.696, Reino Unido prácticamente con 59.000, Francia 52.436 y España con 65.351. Cuba con 3.351 por 100.000 habitantes, que es una cifra baja, aunque trabajamos para que sea todavía menor. Y lo que es llamativo es los fallecidos por millón de habitantes. En este caso, Estados Unidos 1.483, la India 115, Brasil 1.114, elevada, Rusia 543, Reino Unido, la cifra más alta del mundo, 1.707 por millón de habitantes, Francia 1.246, España 1.386 y Cuba 23 por millón de habitantes. Ahí eso nos permite darnos cuenta
Complejo el mundo. Complejo, y fíjate, Isela y el resto de los compañeros, el mundo y mundo desarrollado, o sea, no estamos hablando de tercer mundo, mundo desarrollado, mundo con posibilidades, mucho mundo con avance científico, con capacidades, pero que ha demostrado que esta enfermedad tiene que ver mucho con el comportamiento humano, que siempre digo, y lo digo por lo que nos pasa con las no transmisibles, es muy difícil cambiar hábitos y costumbres en las personas, y fíjate que hay personas que me dicen, doctor, no se desgaste más, y usted lleva ya un año repitiendo lo mismo, y al final, no, yo no me canso, o sea, yo voy a seguir, y porque realmente siempre va a haber algún oído receptivo que modifique hábitos y costumbres que determinan el comportamiento de la enfermedad. Claro que sí, una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos en sentido general, a todos los países del orbe, ya lo decía usted, también a naciones desarrolladas. Doctor, tenemos de inmediato un contacto con Villa Clara, y es que nuestros colegas desde Villa Clara nos han preparado el resumen de cuál es la situación epidemiológica en esta provincia cubana de alta transmisión, hoy con 26 casos entre autóctonos y confirmados. Directamente en estos momentos establecemos contacto con el colega Junier Sifontes. Muy buenos días para ti, Junier. Cuéntanos cuál es la situación epidemiológica en estos momentos en territorio villaclareño y qué medidas se adoptan allí para el control de la pandemia. Gracias, buenos días para ustedes, por supuesto también el saludo desde Villa Clara para el doctor Francisco Durán. Vísperas del 14 de febrero, el abrazo cálido de todos los villaclareños. Será un 14 de febrero diferente, lo celebraremos en medio de la pandemia y en la provincia. La población en sentido general de toda Villa Clara toma medidas, entiende cuál es la situación del territorio y pues se dispone a celebrar un domingo en casa, un domingo en aislamiento, pero donde no falte el amor también desde la distancia. Villa Clara, una provincia que se mantiene en fase de transmisión autóctona limitada. En los últimos 15 días, más de 400 casos positivos en Villa Clara, 12 de sus 13 municipios, hasta la última actualización que teníamos aquí en el territorio, tienen casos positivos, tienen casos autóctonos de COVID-19. Hay 35 centros de aislamiento habilitados para acoger tanto a contactos directos de los casos positivos como a los viajeros. En Villa Clara continúa suspendido el curso escolar en todos los municipios. También continúa el transporte público paralizado y hay limitaciones de movimiento después de las 6 de la tarde y para transitar entre los municipios del territorio. Son algunas medidas que ha tomado la provincia para enfrentar este tercer rebrote de la COVID-19 que pone muy tensa la situación en Villa Clara, que tiene 2 centros hospitalarios abiertos ahora mismo para atender a pacientes positivos. Y así nos vamos despidiendo. Por supuesto, les reiteramos el saludo a ustedes, el abrazo al doctor Durán y sobre todo el agradecimiento por tenernos informados cada día. Y bueno, este 14 de febrero reiteramos un día diferente, un día que pasaremos en aislamiento, que pasaremos enfrentando a la COVID-19, pero donde el amor, donde la amistad, donde la solidaridad que tanta falta nos hace por estos días, pues no va a faltar. Las gracias a ti, Junier, por este reporte. Efectivamente, lo decías durante este resumen, Villa Clara con fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica y el llamado que hacías incluso mañana, 14 de febrero, es un día de celebración, a mantener las medidas higiénico-sanitarias. Doctor, lo veíamos incluso y lo comentaba usted durante la transmisión. Sí, ahí, bueno, gracias a Junier y por el reportaje que ha hecho de Villa Clara. Y él, sin quererlo, pero ha puesto de manifiesto cómo todo el país, todas las provincias, cada una de acuerdo a su complejidad, se ha ido preparando con las capacidades. O sea, Cuba ingresa el 100% de los casos confirmados, los sospechosos, y ya prácticamente en toda Cuba, La Habana es la que todavía no en su totalidad, se ingresan los contactos de los casos positivos. Acuérdense que ese fue uno de los protocolos que se cambió y volvimos de nuevo a ingresarlo, teniendo en cuenta que en el domicilio no cumplían con los requisitos que eran necesarios. Y se ingresan, como él también expresó, hay centros para ingreso, para aislamiento de viajeros que van del aeropuerto hasta el resultado de su segundo PCR.
unirme al llamado que hace Junier y que hemos reflejado. Mañana es un día de mucho amor, de mucha amistad, con muchos cariños todos, pero si nos queremos, vamos a protegernos. Y por lo tanto, vamos a compartir sin hacinarnos, vamos a compartir con el correcto distanciamiento, vamos necesariamente, como también tú decías, Gisela, una nueva normalidad, a tener nuestro nasobuco y nada, a festejar con mucho amor, pero con mucha responsabilidad por todas las personas. Agradecerle su presencia en este espacio, lo esperamos mañana en el Día del Amor también. Usted lo ha dicho ya, que usted no se cansa de trasladar el mensaje de prevención en tiempos de COVID-19. Agradecerle, lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19. Y lo decía también el doctor Durán, hoy es el Día Mundial de la Radio y queríamos trasladar a nuestros profesionales, esos compañeros de la radio que también multiplican el mensaje de prevención de esta conferencia de prensa. Muchísimas felicidades en nombre de nuestro colectivo de prensa. Mañana nos esperamos, por supuesto, para seguir conociendo cuál es la situación epidemiológica en tiempos de rebrote de COVID-19. Muy buenos días.